Sean bienvenidos a la sociedad de Boira. Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a la sociedad de Boira en una entrega más en otro archivo del terror. Quiero compartirles que este nuevo cuento, esta nueva entrega, la obtuvimos a través del canal de Reddit titulado Diagonal No Sleep, específicamente del usuario Accomplished-Low 7889. En la descripción de este video encontrarán su perfil, el cual recomiendo visitar si es que son fan de este tipo de historias que escucharán a continuación. Es sin duda un gran escritor del miedo. El cuento de hoy se titula Borro recuerdos para vivir, pero saberlos me está arruinando. Espero que lo disfruten y sin más, comencemos. Me dedico a borrar recuerdos de la memoria de las personas. Suena estúpido, lo sé, pero ten paciencia. Si algo aprendí en ese trabajo es que no todo es lo que parece. Hasta hace un año yo era el mejor en eso. El año pasado gané un premio por borrar la memoria de 152 personas. Fue todo un récord en la empresa. Recibí una placa de bronce con mi nombre y una tarjeta de regalo de $150. Si hubiese sabido que mi paz dejaría de acompañarme desde entonces, jamás habría seguido en este empleo. El procedimiento de borrado es bastante sencillo. Mientras yo programo la operación en la computadora, el paciente permanece dentro de la máquina que se cierra a su alrededor, como un tipo de cápsula. Dentro, el paciente debe hablar en voz alta, generalmente durante 2 o 3 horas, sobre el evento que desea borrar. Por supuesto, todo dependerá del evento y lo significativo del mismo. Mientras el paciente narra su historia con el mayor detalle posible, nosotros lo bombardeamos con imágenes, sonidos y olores relacionados con el evento, volviendo más vívido el recuerdo. Tras la intervención, el paciente recibe un sedante, el cual provoca que se desmaye y despierte en casa sin recordar nada del procedimiento y, por supuesto, su recuerdo. Te preguntarás, ¿cómo diablos esto es permitido? ¿O cómo diablos podemos operar? Pero tenemos un área legal bastante fuerte y un proceso documental igual de bueno, por lo cual todas las sesiones son grabadas y estas se guardan en nuestra base de datos para garantizar la integridad del servicio. Sobra decir que si esa base de datos fuese vulnerada o investigada, muchos de nuestros pacientes perderían su libertad. Los recuerdos que la gente decide borrar desaparecen por completo. Para ellos, es decir, se crea un vacío en su memoria. Recuerdo haber escuchado rumores sobre el desarrollo de una máquina capaz de crear nuevos recuerdos para reemplazar los borrados, pero aún existían huecos legales y morales. Pero ese es otro tema. Me encantaba el trabajo y la visa que me proporcionaba, pero era duro y me afectó física y mentalmente. La mayoría de nuestros clientes buscaban borrar momentos traumáticos, generalmente causados por sus propias acciones, pero no siempre. Logré lidiar con ello los primeros meses, pues llegaban casos simples como Devon, un mecánico jubilado que quería borrar los recuerdos de su matrimonio, que había terminado en un amargo divorcio. No había hijos de por medio, solo un recuerdo y dolor emocional. Pero había casos no tan simples, como Jenny, una adicta, la cual quería borrar el accidente automovilístico
que causó mientras estaba ebria, matando a sus 3 hijos. Luego estaba Mark, un ex militar que quería que borrara todas las sesiones de tortura que había realizado durante 10 años de servicio en el extranjero. Era especialmente difícil de tratar, ya que tenía que detallar cada caso, los gritos, los métodos, la sangre. Esto hacía que el procedimiento durara 10 horas espantosas. El ejército era, de hecho, nuestro cliente más importante y nuestras clínicas estaban estratégicamente ubicadas cerca de sus instalaciones. Todos los operadores teníamos como consigna vivir cerca de la carretera que dirigía a las instalaciones. Nos alojamos en hoteles pagados por la empresa y como la mayoría éramos trabajadores inmigrantes, teníamos poco contacto con el exterior, si es que me entiendes. Vivíamos para el trabajo. Y aunque no pude evitar apreciar los beneficios, el hecho era que los terribles sucesos que borré no habían desaparecido por completo. Seguían atrapados en mí. Después de todo, yo había sido el operador y recordaba con lujo de detalle lo que nuestros clientes eran capaces de hacer. Me convertí en un repositorio de las historias más perversas. Estas historias me acosaron noche tras noche con pesadillas e insomnio. Y como dice un viejo dicho, todo tiene un punto de quiebre y yo había llegado al mío. Un domingo llamé a la habitación de Rap, otro operador, y le confesé que no aguantaba más. Podrías pensar el por qué no solo renuncié y me alejé de esa vida, pero renunciar no era una opción. En mi situación actual me habría vuelto loco financieramente y no podría conseguir un empleo que me pagara lo suficiente para mantener mi calidad de vida. Lo que necesitaba era un respiro. Mi conversación con Rap fue simple, como siempre. No existía mucha comunicación entre compañeros, pero ese día Rap tuvo una idea, aunque peligrosa, intrigante. Propuso realizarme el procedimiento, borrando así los casos más traumáticos que traté. Solo será una breve sesión sobre esos pacientes, dijo, mientras daba un gustoso trago a la cerveza que le di. Volverás a ser el operador modelo del año pasado, te lo aseguro, continuó. Yo sabía que la empresa tenía estrictamente prohibido que un operador se sometiera al procedimiento de borrado, y de enterarse, ello daría lugar al despido inmediato. Pero estaba desesperado, así que analizando mis opciones, logré sugerir que podíamos hacerlo de noche, cuando la clínica estuviera cerrada, pues el circuito cerrado de seguridad era reemplazado por guardias de seguridad, y algunos de ellos me debían un par de favores. Así sucedió. Yo era el favorito de mi gerente, así que no era extraño encontrarse conmigo en horarios y lugares fuera de lo habitual para cualquier operador, por lo cual sería simple si llegase a encontrar a un guardia que no estuviese enterado de mi acuerdo. Entramos por la puerta principal para no levantar sospechas innecesarias. Comprobamos con cautela que nadie nos observara desde la calle. Una vez comprobado, tomamos la ruta adecuada hacia los rondines de los guardias coludidos e ingresamos a la sala. Debo aceptar que mi pecho estaba a punto de explotar.
Rap encendió las luces de la sala y me acosté en la máquina, deseoso de terminar con todo lo antes posible. Rap comenzó la programación inicial y un par de minutos después trajo la inyección del sueño. La inyección del sueño es el primer paso del borrado, donde se administran sustancias en el torrente sanguíneo del paciente para facilitar la remembranza del suceso. También es cuando la máquina obtiene el ADN del paciente y genera una identificación única para el almacenamiento en la base de datos, lo cual significaría un problema, pero eso sería para mi yo del futuro. La inyección no dolió, y mientras me preparaba para la larga sesión que me esperaba, Rap de repente me mostró con incredulidad la advertencia que aparecía en el sistema. Este es un segundo procedimiento de borrado. ¿Qué demonios? Los operadores sabíamos exactamente lo que significaba ese mensaje. Lo había visto antes cuando ciertos clientes regresaban para borrar nuevos traumas o eventos. La advertencia indicaba que la persona escaneada ya había sido sometida a un borrado previo. Un segundo borrado conllevaba un alto riesgo de daño cerebral. Quedé paralizado, pues no tenía ni idea de que ya me había sometido a un procedimiento. ¿Por qué? ¿Qué me llevó a hacerlo? Por su parte, Rap estaba tan sorprendido como yo. Decidimos calmarnos y lo intentamos nuevamente, pensando que debía ser un error. Borramos la programación inicial y volvimos a aplicarme la inyección, pero el resultado fue el mismo. ¿Acaso nos habían registrado previamente para evitar que hiciéramos el procedimiento? Me costaba recordar si había alguna laguna en mi memoria, pero nada destacaba. Mi historia de vida era la habitual: huida de mis padres excesivamente estrictos y el hartazgo de mi tierra natal para buscar un futuro mejor en otro país, al igual que muchos otros operadores que soportaban largas jornadas, salarios medianamente por encima de la media y un permiso para quedarse en el país. Rap sugirió revisar la base de datos para ver si realmente había un registro. Podía ser solo un error para impedir que los empleados nos sometiéramos a un procedimiento. Evidentemente, yo no tenía acceso para ver las grabaciones de borrados. Solo podía registrar nuevos pacientes. Pero pensé que mi gerente podría tener acceso y sabía su contraseña. Ingresé los datos y funcionó. Buscando el ID de advertencia, encontramos una carpeta con un archivo. Se me congelaron las manos al presionar reproducir. El video no era una clínica, o al menos no lo parecía. Se grabó en un lugar oscuro y estrecho, con pisos sucios y sistemas improvisados. La máquina era mucho más grande que la nuestra, aparentemente más potente o más antigua. Nunca había visto nada igual. El video comienza con el operador, el cual era un hombre vestido de militar que preparaba el equipo para mi llegada. Cuando aparecí, pude notar que no estaba ahí por elección propia. Tenía los brazos encadenados, la cara vendada y me escoltaban 2 guardias. Pálido y delgado, me arrojaron a la máquina. Tenía marcas negras y legibles en los brazos y las piernas. Ahora haz lo que te pedimos, ordenó el operador.
O mañana lo intentaremos de nuevo cuando finalmente te desmayes. El paciente, que era yo, parecía confundido y reticente, pero finalmente empezó a hablar. Empezó a describir sus primeros recuerdos de la infancia. Me quedó claro que no era una sesión para borrar un solo acontecimiento. ¿Era una sesión para borrar toda mi vida? La historia que contó en la grabación me resultó tan ajena que no pude evitar preguntarme si realmente era yo quien estaba en esa mesa. El hombre habló de un país de nacimiento ajeno al mío, de un padre y una madre cariñosos que nunca conocí, de una hermana menor y un hermano mayor que le enseñó a jugar ajedrez. Habló de una guerra que comenzó repentinamente en una noche lluviosa de invierno, de bombas que cayeron sobre su aldea y la pérdida de su familia, de cómo es que fue raptado por soldados que descendieron en helicópteros en su pueblo, de meses completos vividos en la oscuridad, comiendo sobras, y cómo era tratado como un animal por sus captores. Contó toda su historia hasta el momento en que se encontraba. Después de esa extensa sesión, la máquina emitió los sonidos y señales de un borrado completo y el paciente se desmayó. Entonces comenzó una segunda fase. ¿Existe una segunda fase?, me preguntó Rap. Y antes de que pudiera responder, observamos cómo un líquido verde comenzó a entrar en mis venas y la máquina se iluminó de manera diferente, revelando algo que no pudimos ver completamente en el video. Solo comprendimos lo que era cuando otro soldado entró a la habitación para hablar con el operador. Sus nuevos recuerdos deberían estar implantados en 1 hora aproximadamente, le dijo el operador al soldado. ¿Puede esperar para el almuerzo?, contestó el otro desgraciado. Y la grabación se cortó abruptamente. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer viendo las sesiones que descubrimos en la base de datos. No era el único. Rap provenía de una aldea vecina a la mía, al igual que decenas de otros operadores. El resto provenía de diferentes países, desde el continente asiático hasta Sudamérica. Todos fueron traídos a este país sin rostro ni memoria, agradecidos por no vivir el oscuro pasado que sus enemigos les habían inventado, agradecidos por su vida temporal y su salario. Nunca lloré como aquella noche. Nos largamos asqueados y llenos de debilidad física por el shock. A la mañana siguiente hicimos el plan acordado. Seguimos en este maldito empleo, pero todas las noches, desde hace meses, Rap y yo hemos estado entrando escondidas en la clínica, guardando grabación tras grabación, esperando el día en que todo esto sea público. Vaya historia perturbadora la que acabamos de escuchar, sociedad. Me encantaría leer en los comentarios qué es lo que harían ustedes si es que fuesen víctimas de este suceso. Adicional, quisiera invitarlos a dar like y compartir con sus amigos y conocidos la historia, ya que eso ayuda mucho al canal. Adicionalmente, quiero agradecerles el tiempo y la dedicación de haber escuchado esta historia y nos vemos
en la próxima entrega.